Pasan los días, la pandemia se agrava y por todas partes se escucha este mensaje, este llamado. Los doctores, los médicos están agotados. Piensen esto, si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la salud están cansados de no poder ir a su casa también. También están cansados de no poder ver a su familia y los están cuidando porque no los quieren contagiar. Por eso, hoy me dirijo a ustedes, a nuestra derechohabiencia y a todos los mexicanos y mexicanas. Por favor, démosles un respiro a nuestro personal, al personal de salud. Cuidémonos en serio. Démosles un respiro, dice el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. ¿Cuántas veces hemos visto a los médicos prácticamente extenuados, trabajando al principio de la pandemia con muy malas condiciones de trabajo? ¿Cuántas veces se tiene que repetir este mensaje? Hoy también se informó que la hospitalización en el Seguro Social alcanzó el punto más alto en la pandemia. Se registraron 8,060 personas hospitalizadas por COVID. La cifra supera los 8,030 que se habían registrado en junio y julio. Y sin embargo, pese a los llamados de cuidarse, de protegerse, pese a las cifras de contagios, de muertos y a este grito desesperado de las autoridades, de las instituciones, de los hospitales, de que el personal médico está cansado, la vida, para muchos, la vida o sigue o no vale nada. Vamos a ver estas imágenes, aunque son del estado de Hidalgo, un estado que está en semáforo naranja, pero siguen las fiestas, los famosos sonideros, sin sana distancia, sin medidas sanitarias. Imágenes de anoche en el poblado de Santiago Tlapacoya, en Pachuca. Ya llegaron los hijos del padrino. Ya le enviamos un saludo, perrón. ¡Venga, bonito! ¡Venga el acordeón! ¡Venga el acordeón! ¡Ahí está para la güera! Organización Barrio del Terror. Estos acordeones para Sonido Reyes. Venga, bonito, proyección estrella. ¡Súbele, bonito! Ayer en Pachuca, pero no es el único sonidero al que se ha convocado en la semana. Según anuncios que han publicado los mismos grupos, el jueves, mañana, van a hacer un baile en la colonia Prados, Ecatepec. Ahí, en Ecatepec, Estado de México, están las convocatorias. La crisis de hospitales en Estado de México, ya está la convocatoria. El sábado, no dan una dirección, pero mencionan que van a llevar a cabo en un lugar del sur, también otro evento, y el domingo tienen planeado un sonidero en San Juan de Aragón, al norte del Valle de México, donde hay alerta por la pandemia. Bueno, y donde hoy también vimos desinterés de la gente, otro tipo de desinterés, es el transporte público de la Ciudad de México. Desde hace una semana, aquí en la capital, en el transporte, comenzó a aplicarse el programa de códigos QR para rastrear e identificar posibles casos de contagio en usuarios. ¿Cómo ha funcionado el programa hasta el momento? Hicimos un recorrido y esto encontramos. Así se ven los vagones del metro una semana después de que se colocaron calcomanías de códigos QR para monitorear casos sospechosos de contagio de coronavirus. Los usuarios del Metrobús, Trolebús y Metro no les hacen mucho caso. En el transporte concesionado apenas se están colocando estas calcomanías. Así está el Metrobús, que corre de las estaciones Tacubaya a Tepalcates. Las unidades van saturadas, los usuarios se recargan en las ventanas y ni siquiera permiten que los códigos QR sean visibles. La gente no suelta sus celulares, pero ni así tratan de escanear el código. Tú que viajas en Metrobús, supongo, ¿habías visto que estaba justo colocado en esta parte? Entonces, ¿crees que hace falta difusión? Sí, está en mi espalda, no lo había visto. Y anúncialo, que el policía de la entrada te lo diga, de menos.
También hay quienes niegan conocer la colocación de estos códigos y para qué sirven. ¿Viste que estaba colocado, no era visible? No lo he visto. Okay. ¿Sabías de esta campaña de que iban a pegar estos códigos QR en el transporte de la Ciudad de México? ¿No habías visto nada? La misma escena la encontramos en el trolebús. La aglomeración de los pasajeros hace invisible el código QR, que está colocado a la entrada y en la parte trasera. Y en la línea 2 del metro, la calcomanía es mucho más visible que en los otros transportes, ya que están colocadas al lado de cada puerta y con mayor tamaño. Pero para la gente parece que no existen. Ni un solo usuario lo escaneó, ni jóvenes ni adultos. Creo que sí debería tener un espacio más amplio. Sí. Bueno, el metro no se puede hacer. Pero en el metro sí podría ponerlo en un mural, entrando al metro, algo así. O las mismas pantallas, por ejemplo, que venga una sección de QR está pegada a la Claro. ventana, se usa de esta manera. Haga más publicidad, porque no he visto realmente mucha publicidad. Y ahí queda el código, un código que, al menos en estas zonas de la Ciudad de México, el día de hoy, nadie está usando. Hemos visto aquí cómo en países, sobre todo en países asiáticos, lo vimos en Corea, lo vimos en China, esta fue uno de los instrumentos centrales para contener la pandemia. La gente del transporte público se registraba y eso permitía dar un seguimiento en caso de contagios. Eso lo estaban haciendo, lo hicieron los asiáticos con mucho éxito en marzo, en abril, en mayo. Aquí empezamos tarde y o no se ha informado bien o a la gente le importa muy poco, no hay absolutamente nadie supervisando. Parece un ejercicio que se va a ir en banda, un ejercicio que no va a servir absolutamente de nada, al menos por lo que vimos en este trabajo y por lo que habíamos visto ya desde días anteriores, por eso hicimos el trabajo hoy. A la gente no le importa el código QR, cuando menos en el transporte público. Y la suma de todo esto que acabamos de ver, pues se sigue expresando en personas muertas, reconocidas por la autoridad, 115,769 mexicanos muertos reconocidos por las autoridades. De ese total, 670 murieron en las últimas 24 horas. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que volvió a decir que lo más importante para reducir la curva de contagios es que la ciudadanía deje de hacer fiestas y reuniones. Dijo que las aglomeraciones que se han visto en el centro histórico no son un problema y dijo esto. Fíjense, el porcentaje de personas que usa cubrebocas en el centro histórico de la ciudad y que lo usa adecuadamente es de alrededor del 95%. En la revisión que se hace de todos los negocios del centro histórico se está cumpliendo de manera adecuada con todas las medidas sanitarias. No tenemos en particular un foco rojo que nos diga las personas que acudieron al centro histórico son las que están contagiadas. Parecería que Claudia Sheinbaum está llevando al extremo el tema del cubrebocas. Ella dice, y lo deben haber calculado, que 95% de las personas que transitan, que caminan en el centro histórico traen cubrebocas. Mañana seguramente vamos a ir con la cámara para ver si esa cifra más o menos está en esa proporción, y eso significa que simplemente por el hecho de tener cubrebocas no va a haber propagación del virus. Como sea, nos quedamos con la cifra de 95%. A ver, vamos a ver de nuevo las imágenes que tomamos hoy en el transporte público. Y sí, bueno, en este caso se supone que es obligatorio usar el cubrebocas y ahí están las imágenes. Y aquí sí, sin duda. Aquí parecería, hasta la niña que vaya abajo, parecería que todos traen su cubrebocas. No vemos a nadie, no hay una sola persona que no lo traiga. Ese señor traía cubrebocas y además careta. Bueno, por ahí alguien se lo baja, pero pues en el transporte público quizá, y esto también hay que decirlo, uno de los programas más exitosos, ese es el metro, uno de los programas más exitosos es que
un porcentaje altísimo, más del 95%, a juzgar por estas imágenes, sí está usando el cubrebocas. Muy cerca de la zona centro en Balbuena, y esto también hay que decirlo, vimos estas imágenes increíbles. Por un lado se toman medidas extremas y exitosas, y afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, en la calle Cecilio Robelo, hay filas sin sana distancia y algunas personas sin cubrebocas. ¿Quiénes son? Son policías y trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad que están esperando cumplir trámites para la entrega de vales de fin de año. Los vecinos que nos avisaron de esto nos relataron que llevan 3 días, que van 3 días con el de hoy, de estas filas similares en la zona de Balbuena. ¿No hay otra forma de entregar los vales? Parece incomprensible las medidas y el discurso del gobierno para evitar la propagación, que no salga la gente si no hay necesidad, y por otra parte los convocan así a los policías para recibir pues vales, para recibir recursos por el fin de año. Y donde también ya le toca al gobierno federal, se volvieron a ver por ahí es cuarto día consecutivo filas, fue en Tabasco. Son los damnificados por las inundaciones y esa gente está esperando y está corriendo los riesgos para que le den 10,000 pesos de apoyo, que es lo que le está dando la Secretaría de Bienestar a los damnificados por las inundaciones. Esto es Villahermosa, Parque Tabasco, la ciudad deportiva. A diferencia de los días anteriores, esta vez las autoridades instalaron vallas para evitar aglomeraciones y hoy no se le ocurrió pararse por ahí al secretario del Bienestar, al señor Javier May, a quien ayer le reclamaron fuerte los damnificados. ¿Qué explica, qué justifica las imágenes que veíamos de los policías de la Ciudad de México y que se mantengan estas colas en Villahermosa? La misma escena se vio en el centro de convenciones de Villahermosa. Ahí llegaron habitantes, nada más la cantidad, habitantes de Nacajuca a recoger sus apoyos. Se instalaron vallas. No hay otra forma de hacerle llegar el dinero a la gente. Vamos a regresar en unos momentos al tema del coronavirus, pero antes, por lo visto, se perfila un enfrentamiento político por el tema de la vacuna. Temprano le preguntaron al presidente López Obrador sobre el interés de 10 gobernadores, los que forman la Alianza Federalista, el interés de esos gobernadores para que sus gobiernos puedan comprar vacunas contra el coronavirus. Esto respondió el presidente. Es politiquería, no es política. Y por eso no me voy a ocupar sobre del tema. No tiene caso. Eso fue temprano en la conferencia de prensa. Es politiquería, dijo el presidente López Obrador. Horas después, los gobernadores le respondieron a través de una carta en la que dicen: la vacuna nos permitirá superar la crisis de la pandemia. Se debe vacunar a los mexicanos de manera justa, equitativa y responsable. Nadie debe sacar provecho. Su gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, ha decidido centralizar la compra y distribución de la vacuna, decisión que no compartimos. Reiteramos nuestra disposición a apoyar para una vacunación universal y no discriminatoria. No aceptaremos que ni siquiera se nos informe. La vacuna es un tema que no admite descalificaciones y mucho menos el vano y simplista recurso a la politiquería con el que usted responde a la genuina preocupación social. Nadie pretende politizar la enfermedad, y mucho menos su cura. A ninguno de nosotros esta pandemia cayó como anillo al dedo para afianzar un proyecto político personal o partidista. Los gobernadores enfatizaron que no esperarán a que pasen 18 meses para que los habitantes de esos 10 estados sean vacunados. Por eso urgen al presidente López Obrador a concertar a través del Consejo de Salubridad General una estrategia nacional. Ellos dicen que sea eficaz, que sea incluyente, que sea cooperativa. El presidente les respondió por segunda vez en el día. Se va a aplicar de manera parejo en todo el país, sin mezquindades. No puede
ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales. Pues lo veremos, pero si no hay claridad en el cuándo y en el dónde se vacunará, es probable que sigamos atestiguando esta discusión entre el presidente López Obrador y el grupo de gobernadores, acusándose de intereses unos a otros, de intereses mezquinos y de querer sacar ventaja electoral vacunando a los ciudadanos. El presidente y los gobernadores, o contra los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Y hablando del tema, Olegario Vázquez Aldir, nuestro presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles, puso este mensaje en su cuenta de Twitter. En el año 2020, la pandemia puso a prueba lo fuertes que somos cuando estamos juntos. En 2021 saldremos adelante. 2020 nos ha dejado marca de cubrebocas, de cansancio y miedo a lo incierto, de pérdidas, algunas imposibles de olvidar. Este año ha marcado distancia entre los seres humanos, pero también ha dejado marcado que cuando se quiere, se puede. Hemos aprendido a estar cerca, aún en la distancia. Este año marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Por un momento, todos, absolutamente todos, vivimos la misma realidad, desde China y Europa hasta la Patagonia. Todos, unidos en una misma causa. El sector público y el privado suman voluntades y esfuerzos. Un acuerdo con los hospitales privados de México. Esto nos va a permitir liberar espacios en hospitales públicos para estar preparados. Valorando lo más valioso y frágil que tenemos, la vida. Todos trabajando incansablemente pero con fuerza, hasta el último segundo del año. Y más que con fatiga, con una mirada optimista, ya estamos más cerca de la vacuna que en 2021 cambiará nuestra vida. Mientras tanto, no bajemos la guardia. Sigamos siendo responsables, celebrando esta temporada en el calor de nuestro hogar, cuidando a los nuestros, cuidando a México. Algo que siempre hemos hecho y que ahora cobra más sentido que nunca. Feliz Navidad y un esperanzador año nuevo a todos ustedes, a nuestro querido país. Al igual que nuestros compañeros de Hospitales Ángeles, todos quienes trabajamos en este grupo queremos un México lleno de vida. En otras cosas, el presidente López Obrador anunció que el próximo embajador de México en Estados Unidos va a ser Esteban Moctezuma, quien es secretario de Educación. El presidente dijo que su decisión se da por el retiro anticipado, ayer lo anunció, de la embajadora Marta Bárcena, pero también por el cambio de gobierno en Estados Unidos. Esteban Moctezuma tuiteó: agradezco al presidente y el gran honor y la confianza de considerarme para ser embajador de México en Estados Unidos. Espero el beneplácito del gobierno norteamericano y la aprobación del Senado mexicano, que seguramente se dará a pesar de que Esteban Moctezuma no tiene ninguna experiencia diplomática, ninguna. Y va a ser el embajador, todo indica, va a ser el embajador de México en los Estados Unidos. También en Twitter, la todavía embajadora Marta Bárcena felicitó a Esteban Moctezuma, escribió: somos amigos desde hace muchos años y estoy segura que trabajaremos coordinadamente en la transición. Tendrá en la embajada al mejor equipo de profesionales respaldándolo. Por cierto, el presidente López Obrador destacó el trabajo de Marta Bárcena y pidió que se le reconozca como embajadora eminente, una de las mayores distinciones diplomáticas. Las cifras en el mundo de este miércoles: Estados Unidos no para el desastre, la tragedia, más de 305,000 estadounidenses muertos por coronavirus. Y en las últimas 24 horas,
otra vez cerca de las 3,000 personas muertas en Estados Unidos y bueno, Brasil, México, Italia. Hoy no incluimos, quizá mañana sí lo hagamos. Alemania, más de 900 personas muertas por coronavirus en las últimas 24 horas. Bueno, y antes de ir con el tema del aumento del salario mínimo, nos están preguntando si es una buena noticia, nos están preguntando si es cierto que el salario mínimo a partir del 1 de enero va a aumentar en 15%. Ahí viene David Páramo, vamos a tocar eso en unos momentos, pero antes no queremos que termine el año sin volver al tema o sin cerrar la serie de reportajes que hemos venido presentando sobre el increíble atraso de la obra más maldita de todas, el Tren México-Toluca, que al parecer el gobierno del presidente López Obrador de unas semanas para acá ha retomado. Es una obra heredada del gobierno anterior, una obra increíblemente abandonada por el gobierno del presidente Peña Nieto y él, pues ya fallecido, secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza. En el primer año el gobierno del presidente López Obrador no le hizo mayor caso. Hace unas semanas, hace unos meses, retomaron los trabajos. De ahí a que antes de que termine este gobierno la obra vaya a estar terminada, parece faltar un tramo todavía muy largo. El tren interurbano México-Toluca está prácticamente terminado, pero solo hasta el municipio de Lerma, en el Estado de México. 20 kilómetros de 58 que tiene el recorrido total del proyecto están casi listos 6 años después. De Sinacantepec a Lerma, las 4 estaciones que corren por el Estado de México tienen un avance de construcción del 99%. Solo se detallan aspectos en vías y catenarias, y se completa la instalación de topes sísmicos para las traves. El tramo 1 del proyecto parece salvado. Lo mismo los túneles por donde pasará el tren. Ahora se instalan vías, líneas y señalamientos, pero la obra civil está terminada. Tramo 2, salvado. Al proyecto, los dolores de cabeza se los pone el tramo 3, el más atrasado. 17 kilómetros que el gobierno de la Ciudad de México soltó y luego volvió a tomar, con los efectos que estos brincos burocráticos provocan. Intensivos montajes nocturnos sobre la carretera México-Toluca, donde se arman gigantescos rompecabezas. Trabajos resucitados en la estación Santa Fe luego de más de un año de estar detenidos. Pero frentes sin movimiento, como el de la colonia Capulines en la alcaldía Álvaro Obregón, ruta del tren rumbo a su terminal observatorio. Aquí no hay obreros, ni máquinas, ni autoridades que digan a los vecinos cuándo iniciarán los trabajos. O en la estación terminal observatorio, que se veía así en agosto de 2018, así en julio de 2020, así hoy, en diciembre del mismo año. Cero avance. Para el próximo año, al tren interurbano México-Toluca se le asignaron 7,000 millones de pesos, 125% más presupuesto que este 2020. El proyecto entra a su 7º año de ejecución, pero no verá su fin. Un récord propio de la más maldita de las obras malditas. Con este trabajo cerramos los reportajes que presentamos sobre el tema. Sí, lo vimos aquí, hay un gran avance ya de la zona de Sinacantepec, a las afueras de Toluca, a Lerma. Hay un avance en el túnel, pero sin esos 17 kilómetros finales, pues será que el tren Sinacantepec, La Marquesa. Nunca el tren Toluca-México. Esta mañana indígenas tzotziles retuvieron en San Juan Chamula, en Chiapas, a 18 empleados de Coca-Cola, de Pepsi y de la Comisión Federal de Electricidad. Así los retuvieron. Esto para exigir la liberación de un señor de nombre Juan Chilón de la Cruz, nombre que se autoproclama presidente del Consejo Municipal de San Juan Chamula y está detenido desde el 9 de septiembre, acusado de motín y robo al ayuntamiento. Los tzotziles buscan intercambiar a los trabajadores por su líder. Ahí está, retención de personas
contra su voluntad, trabajadores. Además de los trabajadores, los habitantes de Chamula mantienen retenidos 8 vehículos de Coca-Cola, de Pepsi y de la Comisión Federal de Electricidad. En otras cosas, el presidente López Obrador informó que ayer, martes 15 de diciembre, fue el día en que se registraron menos homicidios dolosos en lo que va de su gobierno. El presidente retomó este dato de la Secretaría de Seguridad Federal, 47 asesinados. Esta es la cifra, dijo el presidente, no es una cifra para presumir, pero como sea, es la más baja del sexenio. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó por primera vez en la historia sin unanimidad aumentar los salarios mínimos de la siguiente manera: 6% directo al salario, más este bono de recuperación de 10.46 pesos. Con eso se llega a un incremento en el salario promedio del 15%. Que es más o menos lo que habías dicho. Sí, pero aquí lo hay dijiste el lunes, creo. Lo dije el lunes, creo que la semana pasada. O la semana pasada. A ver, sí, casi está bien. De hecho, casi te voy a decir que está bien y está mal. No, David, no confundas. A ver, déjame argumentarlo bien. Sí. Punto número 1. Aumentar el salario mínimo directo más allá de la inflación pone un piso para los salarios contractuales. No va a haber una revisión sindical, no va a haber una relación contractual que esté abajo del 6. Con una inflación de 4, 4.5. Cuando mucho de 4. Bueno, de 4. Es decir, un incremento en términos reales del salario del 2%. Sí. El bono este que se le da de 10.46 pesos va a terminar aumentando las presiones a las micro y pequeñas empresas que son las que menos ganan. Suena muy bien, suena muy bonito, vamos a aumentar el salario. Y suena que la gente gane más, eso está muy suena bien, de maravilla. David, eso está muy bien. ¿Se puede pagar? Supongo que sí. ¿Viste lo que dijo hoy el presidente en la mañana? ¿Se puede Los pagar? criticó a ustedes, a los No, neoliberales. A ver, es que dijo, hay diferencia. se pasaron diciendo que no se podía aumentar más el salario mínimo porque iba a venir una gran inflación. Se hizo bien. Y no llegó. La vez pasada no llegó se ni hizo el bien. año pasado ni el antepasado. Porque se hizo bien. ¿Y cuál es la diferencia más con bono de recuperación? ¿Y cuál es esta vez fue salario mínimo más bono del de salario recuperación. mínimo, o sea, más de la inflación, más esto, sin considerar la gravísima caída del empleo formal. No se ha recuperado el empleo formal. Muchas micro y pequeñas empresas, porque si todas fueran grandes empresas, la gente va a ganar un poco más. Sigue siendo, ¿en cuánto va a quedar el salario mínimo? El empleo? ¿En cuánto va a quedar? ¿En 140 y tantos? 141 pesos con 70 centavos. De todas formas es poco, pero va a ganar más. A ver, México es uno de los países del mundo donde menos gente gana el salario mínimo. Sí. Por eso tenemos el salario mínimo más bajo. ¿Cuál es el problema? Que pusiste un piso muy alto para revisiones contractuales. Hoy lo que tenemos que es salvar el empleo. Hoy lo que tenemos es que preservar el empleo formal. ¿Tenemos tú y yo? Tenemos como país, como empleadores, como etcétera, etcétera, etcétera. Así muchas empresas no tenemos. O sea, la empresa formal va a tener una gran presión cuando lo que se tiene es que salvaguardar el empleo formal. La recuperación del empleo no se va a dar. Esta, con todo respeto, te está fallando. No, Ciro, nunca fallo. Tiene que ser una buena noticia. No, suena bien. Nunca fallo. Suena bien. Sí. Cita algún fallo. Suena muy bien, pero no se hizo de la manera perfecta. Si hubiera sido 4 más bono, hubiera funcionado bien. Por eso no hubo inflación cuando se puso el salario mínimo. Pues el problema es que fue 6 más dinero. Debe haber sido 4 más dinero. Y como pide Coparmex, que eso yo creo que ya están exagerando, quieren que el gobierno aportar el dinero. Ni Coparmex ni el Consejo Coordinador Empresarial están contentos y ojalá se logre mantener el empleo. ¿No te gustó? Me gustó, si le pusiera que tener calificación le pondría 6. ¿Por qué hacerlo mal cuando se puede hacer perfecto, Ciro? Es una buena noticia. Bueno, vamos a ver las reacciones mañana. Remátala, David. A ver, acércame la cámara. Acércale. Tráela para acá. Hoy es un día difícil, muy difícil para ser fifí radical. ¿Se acuerdan que cuando decían que la desaparición de los fideicomisos iba a acabar, entre otras cosas, con la cultura? Hoy la secretaria de Cultura y el secretario de Hacienda explicaron cómo están funcionando los apoyos y cómo van a funcionar los apoyos a los creadores. Uno, el gobierno. 0 los fifís. Algo
algo se le está desacomodando a Morena en la designación vía encuestas del propio partido, en la designación de sus candidatos a gobernador. Sacaron sin problemas Campeche, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora. Pero las cosas se les complican en Nayarit y ya tienen a 2 aspirantes rechazando la encuesta de Tlaxcala. Y mañana, a la 1:30 de la tarde, Morena informará quién ganó la encuesta para ser candidato en Guerrero. Así que es probable que mañana, 2 semanas después, que mañana regrese a las oficinas nacionales de Morena en la colonia Roma el precandidato Pablo Amílcar Sandoval. Seguramente mañana no llegará en camionetas blindadas, seguramente mañana no traerá un valet que le cargue el saco, pero seguramente, eso dicen por Guerrero, regresará para ser designado candidato de Morena. Veremos. Por lo pronto queda esa imagen de Pablo Amílcar Sandoval y queda esa estampa incontrovertible. Y ustedes se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo.